41. Desde niños hemos vivido en el mismo estereotipado mundo, nuestras miradas han sido adiestradas desde el momento mismo en que hemos sido concebidos, incluso desde antes de que una nueva existencia arribe a esta tierra, ya viene de antemano estereotipada, están tan cercanas a uno las ideas de fealdad y belleza, tan estrechamente vinculadas a nuestra existencia, que nos cuesta mucho dudar de ellas. La mente siempre deja un residuo cultural para sí de lo que vive, no puede desechar con facilidad algo que descubre como falso o hiriente, no puede abstraerse totalmente, eso es parte del estar en este mundo. Eso es lo doloroso, que de aquello que como veneno cayó a nuestras mentes, algo siempre queda, una huella de dolor, la conmoción de darse cuenta que uno ha vivido siempre entre engaños es triste. Primero se niega por no querer ver la infamia que se ha cometido en contra nuestra, pero después seguro alguna energía con intenciones de libertad habrá de acercarse a nuestra alma que ha sido siempre tan golpeada por una cultura que enferma, que somete, que encuadra, que limita, que dice cómo ver, cómo calificar y cómo interpretar. Una huella de dolor tiene su contraparte un recuerdo de amor imborrable, la decisión de darle vida a una cosa u otra es tal vez de uno mismo. De la vida y del alma las lesiones no se alivian de inmediato, siempre va quedando algo en el fondo de la existencia que es guardado por nosotros como parte de nuestra condición en este mundo. La memoria del alma es inevitable y si los recuerdos del alma misma se han forjado a base de mentiras habrá que quitarlos para que nuevas experiencias, más sinceras, se acerquen. Este proceso epistemológico, filosófico, existencial, no es simple. Miles de años e incontables acontecimientos han moldeado la estructura psíquica, ahora toca escoger e identificar en cuáles de ellos hay resentimiento, pulsión de muerte, mentira histórica. No basta con saber que experiencias traumáticas como esta de habérsenos implantado una forma de mirar, una forma de interpretar, una forma de hacernos de algunos gustos, son falsas. No basta con saber que nos han golpeado y llenado de suciedad la estructura racional, psíquica, emocional, desde que nacimos y desde mucho antes, con un proceso histórico amañado, torcido, desarticulado. No basta con saber quién con mentiras nos engaña para aliviar los síntomas de la enfermedad, no basta con saber que estamos enfermos. Todo esto es solo el principio de un nuevo amanecer, de una nueva ingenuidad, de un merecido descanso, de no tener que buscar ser como alguien para ser aceptados por una sociedad enferma de estereotipos. Lo que viene después de saber que se nos ha desnaturalizado, que se nos ha tergiversado la mirada, es la tranquila existencia de quien no compite, de quien sabe que la fealdad no existe. Arrullos y suaves melodías tranquilizadoras para la forma de hacer vida, vienen con estos aires de libertad y justicia, hombres libres de estereotipos, hombres libres de conducir su vida y su aspecto físico como mejor les parezca, pero tomando distancia de la voraz maquinaria con la que ejerce influencia el poder comunicacional, político, la moda, los negocios, la vanidad y todos sus conjuntos. Paz del alma y libertad de la carne, del cuerpo, de la mente y de las pulsiones se espera cuando se caen las mentiras históricas que socavan la existencia del ser. 42. Las exigencias sobre cómo debe lucir la apariencia física para ser considerada bella, son ridículas y forman parte de un acuerdo que se toma en las distintas sociedades y culturas a través de un proceso histórico, al cual nos adherimos sin haberlo decidido. Este acuerdo más que subjetivo parece arbitrario y nefasto, carente de fundamentos. Se le exige a las personas verse de determinada forma, cuando en realidad esa exigencia solo responde a la ocurrencia, al capricho, de unos cuantos, y al solapamiento y la complicidad del resto que acepta, a veces inconscientemente, lo que se le ha impuesto. Las cadenas han sido puestas y ahora somos incapaces de verlas por haberlas tenido siempre sujetándonos. Basta de forjar impulsos sin contenido justificable, de darle valor a la nada, de engrandecer arrogantemente lo que solo es forma y hermosura a la vez, las apariencias de los cuerpos, rostros y demás tejidos. El cuerpo del ser del hombre y la mujer es solo eso, un cúmulo de tejidos con distintas distribuciones, formas y aspectos. El cuerpo del ser del hombre y la mujer es siempre y en todos los casos, bello. La belleza es de todos y cualquier figura o conformación que dé lugar a lo aparente se puede entender de este modo, como bella a priori y tal vez también bella eternamente. Se puede respirar tranquilamente y ahuyentar el nerviosismo y la ansiedad de querer ser según los estereotipos, se pueden quitar las cadenas, se puede tomar aire puro e inocente, para desgraciar menos la existencia.
Se puede dormir en paz por saber que no hay nada que buscar en cuanto a la forma de nuestros tejidos, se puede tomar un descanso placentero al saber que no hay fundamento para las pretensiones que se han venido implantando, con voz falsa y mirada de embustero. Para esto deben ser vistas, reconocidas, desplazadas y olvidadas todas las colocaciones de estereotipos y estándares de belleza y de su supuesta contraparte la fealdad. Las exigencias sobre cómo debe verse la apariencia física llevan a la dinámica existencial del ser a un sinfín, a un insaciable, a un sin fundamento frenético y delirante proceso, que no está hecho sino de nada. 43. Se ha construido un formato, un lente, que hace ver la realidad, se ha diseñado un filtro que la califica, que la deforma. El resentimiento viene de afuera, no es de adentro, no se creó en la escoria de un corazón marchito. El corazón se fue irritando porque la naturaleza del ser se ha venido haciendo como un prototipo desde sus entornos. Desde afuera se le ha dicho al hombre cómo debe ser, cómo debe hacerse ver y el que no puede acceder se resiente y el que accede nunca accede en su totalidad y se resiente de igual forma. A algunos no les importa todo esto, gozan entonces de salud interpretativa. 44. El hombre es lo que es según sus estereotipos, según sus modelos a seguir. Estos se pueden atenuar, se puede tomar distancia de ellos, pero imposible parece desaparecerlos del todo. Eso sería lo ideal, pero hecho este mundo tan complejo, con todo y su alma histórica, parece imposible borrar en absoluto la predeterminación que cayó y que sigue cayendo sobre nuestros hombros. Establecidas están en la mente, fantasías, ideas, deseos, frustraciones, vivencias y cuando hay deterioro al respecto, sobre superficies pantanosas se desenvuelve y prolonga la imaginación armando, junto al ego, la división, la separación, la comparación, los estereotipos, los juicios sobre la apariencia. Instituida está la malignidad de los estereotipos y desvanecerla tardará mucho. Si acaso se pudiera tener un resultado se vería en futuras generaciones, eso si empezamos hoy a quemar cada intento de estereotipación social. ¿Y qué es quemar en este caso? No tomarla tan en serio y obviamente no transgredir, no imponer visiones, dejar libre el rumbo, la mirada y la existencia en su totalidad. Lo que se quiere seguir, el camino que desde la imaginación se constituye muchas veces tiene voz impropia y se teje como para imitar una serie de pasos que la cultura impone, que la sociedad a través del tiempo ha venido forjando con todo lo que es, con su ética, con su moral, con su siempre insaciable invitación a llevar una vida mercantil y de consumo, con su estandarización pedagógica, con la normalización de ciertos valores que buscan hegemonizar lo diferente. El mundo se quiere hacer de un mismo modo, tanta cultura ha enfermado de algún modo. En cualquier caso, las conformaciones o decisiones de uno, o mejor dicho que uno va teniendo, son parte de estructuras previas a las que uno admira y quiere seguir, en el mejor de los casos pensándolas pero usualmente llevados por circunstancias sin saber de qué se tratan, de dónde vienen, qué hacen de nosotros. Más estereotipado se encuentra aquel que no se cuestiona sobre qué camino quiere seguir, y el que se cuestiona esto, aún así, se encuentra con que sus alternativas son ya de antemano parte de un proceso preestablecido que le va direccionando la vida. La huella de lo decidido antropológicamente no se borra fácilmente, entonces disfrutar la vida sin tanto rollo es una opción ligera y alentadora. Ahora hasta los gustos que creemos nuestros, los han decidido otros, desde el motor de la mercadotecnia y como aliados los medios de comunicación y de cómplices la sociedad enajenada que somos, a veces incapaz de asumir una postura rebelde, argumentativa y pacífica. Gran parte de nuestra libertad se perdió con todo este proceso histórico, e incluso nuestras pulsiones son ahora producto de los mismos modelos que se nos vienen imponiendo, en todos los ámbitos. Nuestra alma se agita, nuestros ojos se iluminan, con lo que nos han impuesto por modo de vida, por ideal de belleza, por sentido a seguir. Atrapadas están nuestras más primitivas pulsiones, secuestrados nuestros deseos más íntimos se encuentran. Cualquier sentido, anhelo, pretensión parece irse creando a modo de la cultura. Estamos enfermos de cultura. Ya sea querer dinero, ideas, pensamientos, libertad, amor, amistad, justicia, todo se circunscribe a lo que de algún modo se viene definiendo en el ámbito de lo social. La difícil labor que nos toca es la de pensar la existencia por fuera de toda culturalización impuesta, quitando todo lo que traemos sobre nuestras almas,
Podremos ver lo que es nuestra alma en verdad y así podremos descubrir algunos deseos no tan impropios, no tan de otros puestos en nosotros, no tan ajenos vertidos sobre nuestra piel y cerebro. Este mundo mercantil, de manera usual y casi generalizada, hace de las existencias estereotipadas que tenemos, una búsqueda de dinero, supuesta belleza, fama, poder, de cualquier modo así sea la libertad la que se busque. Cualquier construcción venida del lenguaje se hace a sí misma para repetir, en el mejor de los casos con discernimiento, la cultura de otros. La historia nos atraviesa y de toda ella tenemos que dudar. No existe libertad absoluta, ni desestereotipación total, pero sí puede haber un esfuerzo por tener menos ahogamiento, menos asfixia, menos hechura de otras manos. O tal vez la hechura de otras manos es una buena elección para uno, pero con conciencia. La vida no pensada, la vida no sentida, se guía a partir de lo que otros han diseñado, y la que es pensada alcanza un leve discernimiento que si bien parece loable nunca se hace libre en su totalidad. Si se logra tomar un poco de distancia de las imposiciones que nos exige este mundo, se pueden explorar nuevas posibilidades, se pueden ensayar nuevos caminos, la existencia es un mar que con la cultura se constriñe, se encuadra. Se ocupa reimaginarlo todo para poderlo ver todo diferente, para tener una nueva oportunidad de no ser domesticados por lo social, para tener una nueva ingenuidad que permita la expansión ilimitada del ser. El rumbo que uno decida para uno mismo será menos impuesto mientras más devenga del alma del ser, mientras más se devida desde la espontaneidad y desde lo no necesariamente establecido, esto es, andar con el viento sin que éste deba ser uno en especial, tomar un camino lo más auténtico posible aunque seamos un remedio antropológico, intentar falsear todo ideal de vida y armar uno desde la voz más propia que podamos tener, quemar los estereotipos a pesar de que siempre queden algunos vestigios de ellos. La idea de fealdad y belleza nos ha hecho según su parecer, esta idea es parte de la cultura a la que nos hemos sumergido sin pedirlo, y nos ha limitado la existencia de un modo infame, transgrediendo nuestra espontánea forma de ver el mundo. La idea de belleza y fealdad nos quiere definir la mirada, los sentidos, la percepción, la pulsión sexual, la intención, la existencia, la vida, la totalidad de nuestro ser quiere ser comido por estas falsas interpretaciones fingidas desde una cultura mentirosa, enajenante, violenta. 45. El engaño de los sentidos. Bien dice Kant que las leyes del mundo sensible, las de los sentidos, las de las inclinaciones, que nos dan predilecciones o repulsiones por aquello que se palpa, por la simple experiencia aislada de su contexto histórico, de su génesis, de su punto de origen, de su trayecto, no son las mismas que las del mundo inteligible, que las del mundo que no tiene un tiempo específico sino una eternidad que puede ser pensada. Los sentidos nos pueden hacer desvariar, nos pueden falsamente presentar algo que en el fondo, en lo profundo es distinto. Los sentidos pueden verse guiados por un inundado proceso histórico repleto de interpretaciones que llevan a que se tengan ciertas preferencias o desprecios, y que bien pudieron ser distintas o distintos. Esa posibilidad es la que quita cualquier tipo de rigor objetivo al asunto de la fealdad o de la belleza. Si estas dependen de quien las nombre entonces son lo mismo en el fondo, o sea ni una cosa ni otra, ni feas ni bellas, solo son y listo. La boca que las nombra, la nariz que las huele, los ojos que las ven no son sino esclavos de toda aquella acumulación histórica que nos deja imposibilitados de tener certeza sobre eso, son solo palabras. Bello es todo lo que existe por existir y no por lo que se dice de su aspecto físico, por lo que se dice de su apariencia. Algunos olores gustan más que otros, algunos rostros parecen más hermosos, pero en el fondo todo es lo mismo, solo partículas que flotan, que circulan, que forman cuerpos que después mueren y que seguramente llevan la historia de todo lo que hemos sido. Los sentidos nos engañan al grado de que pueden llegar a ser enajenantes, los deleites, provenientes de apetitos pueden atar cadenas a nuestra existencia y robar por completo nuestra voluntad, la enajenación de los sentidos. Su posible engaño, conduce a un sendero de incierto sufrimiento, el placer nos engancha y cuando posee nuestra voluntad ya no es el placer sino la sumisión total que tenemos ante él y sus conjuntos. La libertad aunque de manera total nunca se logra, puede ser un poquito mayor si dejamos de lado estos mitos, estos prejuicios, estos nombres que solo interpretan la realidad desde unos ojos también engañados, también sometidos. 46. Los feos, de este lado, los presentables, de este otro, los no tan feos, ¿a qué lugar es el suyo? Los guapos, ustedes elijan.
Estas grotescas clasificaciones solo las hace un tipo de animal en este mundo, a saber, el hombre, el enfermo de palabras, discursos, interpretaciones hombre. Y con todo esto se ha creado un mundo de terror. Estas clasificaciones no son venidas de un sentimiento de piedad, ni de una amable y abrasadora energía que busca unión, parsimonia y fraternidad. Estas diferenciaciones y discriminaciones vienen de una pavorosa forma de entender al mundo, para enajenarlo, para alienarlo, para distraer la existencialidad, para sujetar y esclavizar la vida. Así los seres humanos nos hemos convertido en un veneno para el mundo, para nosotros mismos y para la vida misma. Así, haciendo diferente lo igual, hemos tejido nubes de humo que empañan, que entorpecen, que nublan la mirada, y todo lo que con ella se percibe queda tergiversado. 47. Llega una mujer a un gimnasio, deshecha, abatida, por su aspecto físico, sintiéndose mal por su pequeño sobrepeso, habla con el encargado y le comenta su sentir. Desde niña le han dicho gorda, una sociedad estereotipada le destruye la vida y ella sufre de una depresión profunda. El instructor, con buena voluntad, se consterna de su caso, le anima a hacer ejercicio y además busca llevarla a tener el cuerpo de una modelo, modelos que una sociedad superficial ha instalado. El hombre bien intencionado, pero viviendo dentro de una cultura de apariencias, y ella, se insertan en la misma dinámica venenosa, insaciable que acaba existencias, la de querer verse según los estereotipos. Excelente hacer ejercicio por salud, pero ¿acaso no es este un mundo de locos? En lugar de callar las voces que ridiculizan a la gente por su circunstancia física, en vez de dejar de dañar o de juzgar por el aspecto físico, se cae en ese juego y se da paso a colaborar con esa inercia subjetiva y falsa que atormenta a las personas. Se confirman los estereotipos cuando se siguen sus lineamientos. Esto ocurre implícitamente. Darle gusto a los estereotipos es alimentar su permanencia. Qué tristeza la de vernos envueltos en estas falsas percepciones y hundir nuestra presencia en ellas. Un ímpetu de vida, un alma amorosa busca la vida, la salud, la esperanza, pero no juzga la estampa, no aborrece nunca la estampa, porque sabe que en ella habita una hermosura inmutable, perenne. 48. En un programa de televisión, entra un hombre y una mujer, ambos son nombrados y presentados como los más guapos del mundo. Ellos entran al estudio de grabación horrondamente creyendo por verdadero lo que se ha dicho. La tremenda falacia anunciada es creída por ellos y por todos los espectadores. El cúmulo de mentes y de estructuras psíquicas que ven tal programa se dejan llevar por una afirmación monstruosamente errática, estereotipadora. Y ahí van el hombre y la mujer, alzados y creídos, tejiendo sobre sus ideas y sobre su orgullo lo que los demás corroboran como cierto, su supuesta belleza. Esa belleza del tipo de las que sobrepasan la mirada y un latir en el corazón que contribuye a la sensación de superioridad. Este es un mundo de enajenados, se dicen mentiras y luego uno sin más nada se adhiere a ellas. Las subjetividades se apoderan de todo objeto para nombrarlo, para interpretarlo y para establecer criterios, juicios falsos que hacen volar a ingenuas almas, haciéndoles creer lo que no es, lo que no poseen. Mismo programa de televisión, entra un hombre y una mujer, ambos son nombrados y presentados como los más feos del mundo. Ellos entran al estudio de grabación decaídos creyendo por cierto lo que se ha dicho. La tremenda mentira enunciada es asumida por ellos y por todos los que ven ese programa como verdadera. Ese nivel de influencia tienen las interpretaciones sobre las existencias de los hombres y las mujeres. Ambos, el hombre y la mujer, hechos pasar como los más feos del mundo, con una náusea y con un deseo de morir, andan por la vida creyendo lo que los cuchillos afilados de la sociedad dicen. Se danza sobre este mundo entre un mar de mentiras y falsedades. El problema no es que sean mentiras, la decadencia existencial se consuma cuando estas mentiras son percibidas como verdades, causando estragos dolorosos en la vida de las personas. Juicios falsos hacen hundir a ingenuas almas haciéndoles creer lo que no es, lo que no poseen. Nadie en este mundo es feo. El aspecto, la imagen, el rostro, la figura, la distribución celular de cualquier ente antropológico en este mundo, no puede ser fea. Esa idea ha sido forjada con sangre y sufrimiento para establecerse en un sistema de creencias culturalmente adquirido, históricamente maniobrado. Mismo programa, ningún hombre y ninguna mujer se enjuicia por su aspecto físico. Los estereotipos han sido quemados, mejor dicho, han pasado inadvertidos.
La belleza cubre con su manto de la misma radiante manera hacia todas direcciones, cuanta dicha, la igualdad entre los seres. 49. Una niña en su escuela es menospreciada por su aspecto físico, de manera específica por su color de piel. Los niños se burlan de ella, hasta el punto en que la niña desmejorada no quiere asistir. La crueldad de sus compañeros, estereotipados desde muy chicos, socava, hunde la existencia de esta pequeña niña, que ninguna culpa tiene en este enredo de interpretaciones falsas. Ella parece ser víctima y sus compañeros también de un mundo de locos, en el que se juzga sin entender que se han creado una serie de mitos en torno a la apariencia física. Este vicio, de vivir entre estereotipos, se trae ya en la sangre. Tardará mucho el hombre y la mujer en ir borrando las huellas de tantas mentiras. La historia antropológica, con toda su subjetividad, ha tomado caminos no de libertad sino de condena existencial. Los fantasmas que merodean nuestra vida deben desaparecer. Porque solo son producto de nuestra imaginación. Nadie es feo en realidad, del mismo modo en que nadie puede ser juzgado por su color de piel. 50. Una niña de 8 años está jugando en su casa. De pronto entran por la puerta principal su mamá de 52 años y su hermana de 21, la mamá le dice a su hermana: «Qué feo está tu novio, hijita». La niña de 8 años, en silencio, se queda pensando profundamente y queda desconcertada por no saber qué le da soporte, o cuáles son los parámetros que sostienen la afirmación de su madre. 51. Hay cosas que uno no decide: nacer en una familia de bajos recursos económicos, nacer con determinado color de piel, con cierta distribución o conformación de los tejidos. Nada de eso es elegido por uno mismo y sin embargo los seres humanos nos hemos encargado de enjuiciarnos tortuosamente por tales circunstancias unos a otros. Atravesando la locura nos deslizamos en esta vida saturada de enfermas subjetividades. Esta existencia se encuentra inserta en una superflua dinámica de estar en este mundo inventando juicios, denostaciones, burlas, peor aún por nosotros, porque al imaginar lo que no existe creamos a los fantasmas que nos angustian, persiguen y entristecen. De la nada sacamos estas sombras para darles vida artificial. Después, es decir, cuando se han instalado, dejando al mundo estereotipado, se vuelven contra todos. La guerra, la desavenencia de este enjuiciadero es fruto de ridículas interpretaciones. El fuego nos quema y está hecho de nada. A pesar de ello el alma arde sufrientemente. A eso podemos llamarle lo absurdo. Una sustancia irritante de humo se teje en el aire antropológico. Parece estar cerca de nosotros para carcomernos, pero si nos acercamos bien, nos daremos cuenta de que nada hay en el fondo, de que es únicamente una mentira histórica. 52. Y estando en un certamen de belleza, de esos que se organizan actualmente para darle vuelo a la subjetividad estereotipadora, uno de los espectadores hace un par de preguntas a alguna de las participantes: ¿en verdad crees que tus facciones te dan algún tipo de valor, o mejor dicho, sobrevalor? ¿En verdad crees que el peinado, el maquillaje o alguna distribución de tus células te hacen, con certeza, alguien más especial? La belleza, la fealdad y la medición de estas en torno a la apariencia física se nos muestran como un juego creativo de atribuirle falsamente algo que no le corresponde al objeto, engrandecer la belleza o mejor dicho a los bellos y disminuir a los que supuestamente poseen la fealdad. Son los objetivos de este juego en el que nadie encuentra paz y armonía sino todo lo contrario: competencia, discordia, ansiedad y frustración. Las o los participantes de certámenes de belleza sufren por buscar un lugar en el mar de interpretaciones que se hacen, sin sustento, en torno a ellos y ante la mirada de la sociedad, y el resto, los que no participan, sufren o se ríen porque no consiguen algún lugar en esa sombría forma de vida que inventa clasificaciones que a menudo distraen con sus mentiras la existencia verdadera, que sería aquella libre de mentiras históricas, de prejuicios, de violencias creadas para favorecer a unos. ¿Cuántos? A los que detentan el poder, el dinero, y junto con esto a los que controlan o dirigen la opinión pública. El formato es crear estereotipos, enajenar y socavar existencias, dejarlas envueltas en una ridícula dinámica en la que se buscan ciertos estándares creados todos ellos de forma arbitraria, desde la nada, desde el vacío, desde la perversidad del ser. Primero se crean los fantasmas y después se coloca uno cerca de ellos para asumir una pavorosa vida de miedo, angustia, ansiedad, competencia y soledad. Cuánta imaginación tiene el hombre dispuesta a matar las almas de sus hermanos. 53. ¿Y por qué hay que acabar con esta mentira histórica, la de que la fealdad existe?
porque a través de un proceso histórico ha codificado las mentes impidiéndole al alma del hombre y la mujer ser libre. La historia tiene errores, injusticias, que pueden irse corrigiendo, se han repetido infinitamente mentiras sobre la apariencia, hasta que han sido creídas, hasta que se han enquistado, hasta que se han enraizado dolorosamente para privar las miradas, para acotarlas, definirlas, darles sentido y quitarles lo más valioso: la libertad, la espontaneidad de ver sin estereotipos de por medio. A veces no alcanzamos a darnos cuenta de cómo nuestra existencia se encuentra secuestrada por mentiras históricas, a veces no percibimos la saturación de lenguajes, ideas, influencias que tiene la vida. El poder político, económico, social, y sus gentes instituyen estilos de vida, y se autocolocan en la cúspide, se hacen sentir a sí mismos dueños y poseedores de lo más grandioso, de la belleza más perfecta, y después hasta estas encumbradas figuras sufren los daños de su propia creación. Cuando algo no existe y se crea sin fundamentos, lleva a la locura, a la insatisfacción, porque en esta dinámica siempre se pisa sobre pantanos, nunca alcanza, nunca llega, nunca es suficiente, porque no hay suficiente, porque no hay, porque está vacío. El enredo de la perfección y de la búsqueda de la misma, por ejemplo, es también otro desacierto creado desde una epistemología que busca incansablemente lo que no existe y nunca llegará. El deterioro, la entropía son propios de este mundo y el tratar de negarlos es altamente tensional. Quizá la perfección es lo que es y no una búsqueda y no un anhelo. Quizá la perfección es la no existencia de mentiras injustas que codifican y reglamentan la existencia. La perfección es un mito de doble peso que alimenta apetitos vanidosos inadquiribles, inalcanzables, sobre todo en cuanto al aspecto o la apariencia del ser se refiere. La vida a partir del lenguaje y de todas las condicionantes y códigos sofisticados y extensos que tenemos por obvios y en los cuales nos deslizamos, puede tener una inmensa maraña de mentiras que restringen cada paso que damos, que dirigen nuestro andar, que puede darse a su vez sobre pisos inestables, escurridizos, infértiles. Un sinfín de concatenaciones lingüísticas que nos invaden, pueden estarnos privando de una existencia auténtica. A estos códigos o murallas hay que desfragmentarlos, son solo inventos, crueles inventos que no dejan volar al alma. Me refiero a las mentiras históricas que socavan la existencia del ser, a los conceptos que las incluyen como el de la fealdad puesta en la apariencia de las personas. Hombres y mujeres con poses, caretas, estilos, trucos, cirugías y cualquier otro aparente, se insertan en una dinámica en la que se compite por una belleza que ya se tiene, que siempre se tuvo. Todos en este mundo son bellos de antemano por su aspecto, por su distribución celular, por su conformación, por sus rasgos, por su piel, rostro y figura. Decir lo contrario y tratar de clasificar lo que no tiene diferencias sustanciales y verdaderas es una locura. Este es un mundo de locos. Estamos viviendo la barbaridad de dejar en un supuesto desamparo a personas que por haber sido clasificadas, etiquetadas, tienen dolidos sus corazones. Los mitos, aunque no son verdaderos, lastiman la existencia del ser. Algo de unidad, de fraternidad, de inclusión puede aliviar la desesperación de vivir en separación y entre juicios. 54. Llegará el día en que los estereotipos serán odiados, llegará el momento en que no se seguirán más este tipo de imposiciones. La existencia quedará un poco más libre, desengañada, abierta a la experiencia de vivir sin condicionantes, sin códigos, sin discursos falsos y crueles que quitan libertad, que esclavizan. Y en última instancia, después de llegar a odiarse los estereotipos, cegaramente se olvidarán y quedarán en el recuerdo como un error histórico antropológico, como un sueño de terror que quedó en el pasado. Tal vez existen elementos suficientes para que esta idea de que la fealdad no existe, en relación a lo aparente del ser del hombre y la mujer, pueda ser tomada en cuenta con la seriedad que se merece. 55. El respeto por la humanidad transita necesariamente por la necesidad de no enjuiciar la figura, la imagen, la apariencia, que por circunstancias biológicas, anatómicas ha venido a este mundo como lo ha hecho. Esta condición de tener la estampa que se tiene, el rostro que se tiene, el color de piel que se tiene, el cuerpo que se tiene, no debe ser interpretada de un modo que pueda generar estereotipos, distinciones, discriminación. Lo que hay en una persona es eso, justamente una determinada conformación estructural, celular, molecular, que no significa nada en términos estéticos. Aquí no se encuentra una verdad,
No se ve que alguna verdad pueda afirmarse con certeza, se ven más bien una serie de mentiras que se han concatenado y que han establecido una sola visión o muy pocas visiones, de lo que debe ser la belleza o de lo que es la fealdad en la apariencia de la gente. En este mundo uno no encuentra verdades, todo está dado en el plano de lo subjetivo, de lo interpretativo. La belleza se monopoliza de un modo cruel que deja fuera a muchos y a los que quedan dentro también los tortura, porque los deja volando sobre aires de falsedad en los que encuentran mucha inestabilidad, en los cuales caer es fácil, porque nada real, auténtico, acompaña el vuelo. Con este tipo de mentiras nadie construye amorosamente una realidad más justa, la existencia queda ensuciada por la desesperación, el desamparo, la nada, la desesperación, el desamparo. El vacío existencial no tienen otra salida que no sea el respeto y la desmitificación de la historia cultural antropológica. Sobre mentiras, enferma el hombre su existencia. El respeto es aquí, un no mentir, es un no enjuiciar, es un dejar en libertad los justos, es en general un dejar en libertad, en el que la libertad tiene su límite en el otro, en el no dañar, en el no transgredir, en el no violentar. Saliendo de esta tormenta de ácido, que va inmersa en el cúmulo de falsedades que se dicen respecto de la apariencia del ser del hombre y la mujer, se puede empezar un camino hacia la salud emocional, que ha enfermado por el surgimiento de mitos pesados y creencias culturales falsas que llevan al ser a la angustia, a la desesperación o simplemente a tener una vida absorbida por banalidades, superficialidades y estereotipos. Lo que el ser puede saber es que lo que le ha inundado la existencia y que tiene que ver con la idea de fealdad, no tiene fundamento alguno, por tanto le quema un fuego que no existe, le aturde un invento de holgazanes criminales, le enajena una ocurrencia con sustancia que corroe la estructura psíquica, y aunque este distracte de la existencia está hecho de nada, quema, aturde y enajena monstruosamente. Las mentiras históricas que socavan la existencia y las que engrandecen vanidosamente deben irse desvaneciendo, quizá no se encuentren muchas verdades con esto, incluso quizá ninguna verdad se puede descubrir, pero sí se pueden quitar algunos fantasmas que atormentan la vida. 56. La mirada que encuentra lo feo en la apariencia de las personas es producto de toda una historia de apreciaciones, muchos hombres y mujeres fueron ancestralmente dándole forma a su modo de ver. Las circunstancias de cada época contribuyeron y siguen contribuyendo a la conformación de este proceso que conforma, que esclaviza, la cultura esclaviza, porque estereotipa, da dirección, guía, somete, infunde y libera al mismo tiempo porque propone, deja en libertad, argumenta. Un torrente de miradas a lo largo del tiempo ha hecho posible la configuración interpretativa de lo que supuestamente es feo, esto se ha venido instituyendo cambiantemente. El invento de que la fealdad existe en la estampa de las personas supone una relación de poder, una relación de dominio y por supuesto de pretendida discriminación o exclusión. El deseo más vil del hombre de hacer sufrir se muestra a través de su lenguaje y de sus interpretaciones, muchas de ellas falsas completamente, pero también con toda esa afluencia de miradas ancestrales caídas sobre nuestra mirada, somos hoy más bien el resultado, el efecto de lo que se viene gestando como parte de la cultura. Esto hace ver que no somos necesariamente nosotros los que vilmente interpretamos de este modo, sino que somos víctimas o receptores de lo mismo y vamos por la vida hablando sobre la fealdad a modo de repetición porque es lo que nos han enseñado a decir. Por esa razón la mirada necesita ser pensada, puesta en duda, bajo sospecha. No hemos podido tomar distancia de este fenómeno y por estar sumergidos en él lo replicamos inercialmente o bien lo utilizamos cínicamente para hacer sufrir, para clasificar, para hacer diferente lo igual. En el fondo de todo esto hay siempre una emoción nociva. La epistemología de la belleza y la fealdad vista, contemplada y procesada en la apariencia de las personas ha sido un proceso cruel y viciado por afanes de dominio. El hombre queriendo dominarse entre sí ha inventado monstruosas mentiras para ofender y someter a otros, pero al mismo tiempo se somete y se ofende a sí mismo, porque la otredad parece solo una ilusión. Todos somos uno mismo, y los efectos de lo que hacemos repercuten en todo. Cuando uno ofende, uno se expone a ser ofendido, nada se hace para el otro, todo se hace de algún modo para uno mismo y al mismo tiempo para el mundo entero. Nadie, ni el que se nombra bello, se escapa de los parámetros que se imponen con esta forma de entender al mundo. Los vaivenes de estos decires son inevitables y resuenan y hunden y socavan sin piedad. Tormentoso choque de sonidos, murmureos afilados perturbando la paz,
gritos y gritos ensordecedores que no tienen significado pero que provocan dolores de cabeza, estrés, ansiedad y desesperación existencial. El hombre ha querido, históricamente, colocarse por sobre los demás hombres, insertándose en relaciones de poder, y en ese afán de someter cualquier mentira ha sido validada sin escrúpulos, sin fundamento. También el estereotipaje ha sido una consecuencia ligada a las relaciones de poder. Por ejemplo, el que tiene dinero domina y después estereotipa su imagen, se impone como modelo, como prototipo, incluso físicamente, lo mismo el que tiene el poder de las armas, domina. Y después o al mismo tiempo se estereotipa incluso físicamente, el dominador se crea a sí mismo e intenta crear e influir en lo que se dice de los demás, que han quedado sometidos por él, en el fondo es el ego, el que quiere ser siempre más que los demás y quien quiere ser más que los demás sino aquel que tal vez se siente menos. Todo un camino, todo un sinfín de ocurrencias han interactuado, en un proceso complejo a través del tiempo, para que la mirada de hoy sea como es. El producto de lo que hoy se considera como bello o feo en la estampa de las personas, es el resultado de la mezcla de todo lo que se ha entendido en este mismo sentido en todo el pasado incluyendo el más remoto. Desde el origen hasta la actualidad un sinfín de sucesos y circunstancias han gestado mentiras históricas de este tipo. El hombre con formas de ver, de interpretar, con el lenguaje y las emociones que tiene en el fondo, ocasionalmente, saca sus cuchillos para torturar la existencia. Nunca fue tan abrumadora la idea de belleza y fealdad como ahora, y nunca será tan angustiante como mañana, a menos de que se tome distancia de lo infundado, a menos de que se quemen los estereotipos, o aún mejor se ignoren, a menos de que se deje en libertad la existencia y su mirada. 57. ¿Una sociedad clasificada? Es un insulto a la integridad, a la presencia, a la existencia. ¿Bellas y feas qué significa eso? En realidad no tiene significado, pero el decirlo, aunque sea falso, atenta contra el valor de estar en este mundo y contra la libertad de no ser juzgado o discriminado. Y al tratar de desfragmentar a los estereotipos no se pretende ningún tipo de venganza, ni se busca descubrir alguna verdad, la verdad nadie la tiene de cierto, más bien se intenta quitar una mentira que ha dejado sangradas y heridas muchas almas, más bien se quiere que en un acto de amor se deje de clasificar a la humanidad. Se desea llegar a un aire nuevo libre y puro, en donde no existan juicios sobre la apariencia. No se trata de quitar a unos para poner a otros, ni de con resentimiento engendrar odio, desplazamiento y exclusión, más bien es tratar de dejar a todos en entera libertad. Como en política sucede que las luchas son muchas veces para cambiar de élites, eminentes luchas por poder, en este caso, es tal vez lo opuesto, derrocar las élites para que no existan más, para que no ensombrezcan. En ningún sentido, para darle vida a la igualdad, una igualdad precisamente sin élites, porque quizá con ellas no puede existir, las élites en este caso son a los que con cierta distinción, vanidad y altivez mal llamamos bellos y los que ocupan erradamente un lugar de supuesta inferioridad, en este asunto, son los pésimamente llamados feos. No puede haber igualdad marcando diferencias. El camino es el libre pensamiento, la libre interpretación, el libre gusto, la libre existencia, sin contrapartes, sin cerrojos, sin castas, sin élites, sin excepciones, sin exclusividades y humildemente con la imperfección perfecta de las apariencias. 58. La supuesta belleza de algunos supone e implica la supuesta fealdad de otros tantos. Y aunque en efecto así sucede entre los muros, campos y calles de una sociedad como la nuestra, esto es falso, todas las personas son bellas en sí, por su aspecto, por su conformación, por su estampa, nadie hay feo, no existe la fealdad. El regocijo delirante de algunos que se creen superiormente bellos no es más que una fantasía del ego, el sufrimiento, por su parte, de muchos otros que se creen feos, también es un engaño del ego. Ambas ilusiones se encuentran sumergidas en la misma atmósfera de mentiras, lágrimas, sangre y adoración a la muerte. Salir de esa dinámica de vida es necesario, para tomar aire fresco, para respirar un poco de libertad, para vivir con un poco menos de desesperación. El alma debe de dejar de ser engañada por las mentiras del lenguaje, las mentiras históricas que hunden, que matan, que asesinan. Con estos engaños nadie alcanza la paz, nadie encuentra felicidad, ni mucho menos plenitud. 59. Es muy triste que se pierda el yo y que se intente fundar,
estando extraviado, tomando el yo de otros, el yo se pierde pidiéndole prestada una identidad a una serie de estereotipos. Y no se plantea que uno se aferre a una interioridad con ego, con arrogancia, sino todo lo contrario, se sugiere el reflejo de un ser que humildemente entienda su debilidad y fragilidad mundana, y sepa que en el fondo de la existencia finita que tenemos no hay nada y a la vez hay todo. En este caso nada significaría un desapego de lo superficial, de lo mundano y al mismo tiempo una aceptación del amor que nos une y nos hace iguales. Puede verse entonces que no es un nada desalentador que anule la existencia, sino que la pone en perspectiva con su finitud, con su interioridad y con su breve tránsito por esto a lo que llamamos vida. Muchos símbolos nos rodean, y ninguno, con sus colores y formas ya sean a su vez circulares, curvas, espirales, es eterno en el plano de lo terrenal, lo cual quiere decir que cada persona o cosa que sucede o aparece, tiene un ciclo, una temporalidad, un término. Aferrarse a esto tan inestable es vivir con una sensación de pérdida y carencia continua, por tal razón una opción es entender justamente que la vida en este mundo es eso, un cambio permanente de ciclos, formas, personas y símbolos. 60. ¿Y cómo se afirma la idea de fealdad y de belleza? Con el lenguaje, con las palabras que sin ser pensadas se pronuncian dando vida a una serie de supuestos que se toman como verdaderos, precisamente por decirse, por nombrarse. Cuando se dice, él es feo, se afirman un conjunto de creencias que suponen que la fealdad existe. El lenguaje debe ser cuestionado, debe ser desfragmentado, debe ser puesto en duda. Las obviedades más instaladas, más arraigadas a la propia cultura, pueden ser falsas y de ellas se puede sospechar, para no naufragar en un mar de mentiras. 61. Se puede describir un cuerpo, se pueden decir de su estructura los rasgos fundamentales, se pueden explicar los más mínimos detalles de su conformación, pero su cualidad principal es la de no ser feo bajo ninguna circunstancia. El aspecto, la apariencia no tiene esa característica de fealdad y por más que quieran atribuírsele a la estampa una serie de enjuiciamientos, no son estos verdaderos, así se repitan 1000 millones de veces, así sean aceptados por la inmensa mayoría, o por todos. Pese a eso no son verdaderos los dichos que atribuyen alguna especie de fealdad a la apariencia del ser del hombre y la mujer. La humanidad entera puede pensar que Dios no existe y sin embargo Dios puede existir pese a esa creencia, de la misma manera la humanidad entera puede creer que la fealdad existe y puede esta misma no ser verdadera. Un acuerdo sobre cuáles deben ser los ideales de belleza y fealdad, es decir, una aceptación social, o más bien algún tipo de resignación, sobre ciertos estereotipos, no hace que los propios estereotipos pasen de su nivel de falsedad y ocurrencia a otro de verdad incuestionable. La mentira sigue siendo la misma, pero ahora muchas voces se engañan, algunas sin darse cuenta son víctimas de este sistema, y otras, perversamente, permanecen calladas para seguir solapando la injusticia, de la cual creen beneficiarse, cuando en realidad nadie se favorece. Nadie encuentra amparo, ni consuelo en el frenetismo de vivir guiado o bajo las sombras espesas de los estereotipos. Los ojos, los oídos, las mentes y las voces de la gran mayoría pueden creer que existe la fealdad, pero no por eso es verdadera. A través del tiempo, se han vertido sobre nuestras mentes, mentiras históricas que hacen que la existencia transcurra sobre engaños, la vida se desliza, sigue su curso inundada por un conjunto de conceptos que bien podrían no tener sustento. Ese falso soporte existencial, de vivir entre mentiras conduce a la desesperación, a la angustia, a la decadencia emocional. El ser humano enferma su alma dejándose llevar por falsas interpretaciones de lo que hay. La vida se despliega sobre un montón de laberintos sin soporte, sin salida, y el ser entre engañosos brillos se deja deslumbrar, pero desespera y no sabe por qué desespera, cuando en realidad el producto de esa decadencia, de ese desconsuelo tiene que ver con el falso fundamento que tienen las mentiras históricas que lleva por verdades. Insaciable queda la existencia cuando se hunde entre mitos y mientras, más aumenta la enajenación y más se le suma a las reservas que intentan probar lo que no puede ser fiable, más se cae en la desesperación, tanto por querer apropiarse de los estereotipos, como por saberse fuera de ellos, en cualquier sentido, y desde cualquier perspectiva el alma del ser que vive a partir de mentiras se entristece, se deprime. No se puede el ser apropiar de lo que no tiene contenido real, resulta escurridizo, y además no se puede enjuiciar al ser por lo que no tiene significado.
Querer ser según los estereotipos es entrar en una ruta sin fin y sin ruta y sin cimiento, y estar fuera de los estereotipos es solo estar fuera de ciertas voces que enjuician, o sea, fuera del chisme, del argüende. Que parece real, claro que parece real, que lo sea, parece que no, que duele, sí, como la enfermedad de creer lo que no es, que deba doler parece que no. La belleza vanidosa igual que la fealdad, son un invento, y en esta lógica el que busca la belleza vanidosamente, como se compromete con una ideología muy cuestionable, escarbará sin encontrar más que pequeños falsos tesoros que fulgurarán muy poco tiempo, y que dependerá su poder de los decires de los demás, de la subjetividad colectiva. Al final parecen chispazos de dopamina insuficientes para la felicidad debido a su falta de solidez y su carencia de amor, el que se atiene a esta dinámica. Será feliz si un día le dicen bello y será infeliz si al día siguiente le dicen lo contrario. Es muy frágil ese andar, o si de pronto las modelos presentan cuerpos o caras muy distintas a las usualmente bien vistas, ese cambio en sí trae consigo un giro que de nuevo vuelve a dar inestabilidad al referente de belleza. Si la vanidosa belleza es tan cambiante, ¿cuál es en realidad? ¿No será que todos somos igualmente bellos y que esas variantes son enredos sin sentido cuando se adhieren o intentan formar los estereotipos pronunciándose en favor de ellos y también cuando juegan una lucha de poder para imponerse? Tal vez al alma humana lo que le gusta, lo que le embruja, lo que le deleita es el cambio, pero ¿quién dirige o manipula esos cambios? ¿Que no cualquier cambio posible en torno a la apariencia puede ser igualmente hermoso y así la libertad está de nuestro lado? Las modas entran en disputa, interpretación cosa o interpretación objeto, y la que prevalece se convierte en tendencia, que a su vez consuma y consolida la aparición de los estereotipos. Es un juego de poder, una lucha política la que en el fondo se libra. Todo cambio, o sea incluso todo supuesto estereotipo, es igualmente hermoso, entonces todo acaba siendo hermoso. Así la inclusión queda cubierta. 62. Una mujer invierte su vida en hacerse cirugías para parecer una muñeca, un hombre hace de su tiempo un querer, a como de lugar, parecerse a un supuesto artista. ¿Qué clase de enajenaciones son esas? 63. No existen razas superiores, ningún ser humano puede decirse superior a otro, ni tampoco es justo que algunos se puedan llegar a creer inferiores. Cualquier creencia, ya sea de superioridad o de inferioridad, es falsa, pero aún así, causan mucho sufrimiento, dolor, angustia, depresión. Sobre el mundo se derrama un juego macabro, el de los estereotipos, que con la fijación que van dejando en las mentes torturan la existencia humana. 64. La belleza existe y no existe a la vez, al menos dos sentidos tiene esta afirmación. La belleza existe en todos por igual, se observa entonces su eternidad, su infinitud, su incuestionable vasta extensión, que permea a cualquier cuerpo, complexión, cara y gesto, y la belleza no existe, porque no tiene intensidades, matices, niveles y además porque no depende de circunstancias, de contingencias, de accidentes, de rumores, es decir, no importa la figura, todas son bellas y no solo algunas, no solo algunos rostros son bellos, todos lo son, no depende de algún color de piel en específico la belleza, todas las pieles son igualmente bellas. La belleza no existe como afirmación que implique algún opuesto, algún contrasentido, alguna dicotomía. La belleza no existe si decir que alguien es bello o bella supone la fealdad de otros. La belleza no es un brillo que se haga notar entre la oscuridad, la belleza es un brillo de todos, inagotable, que brilla entre todos los demás brillos que por cierto son iguales entre sí. La belleza no existe si es vista como parámetro, como indicador, como medida, y existe a la vez porque, indescifrablemente, indescriptiblemente, se encuentra en todo sin poder juzgarse. La belleza comparada no existe, la belleza etérea aún de los cuerpos o de las apariencias se extiende equitativamente, la belleza sublime es imparcial y ha caído a todos por igual en este mundo. La belleza de peldaños, escalafones, competencias y características capaces o susceptibles de estereotiparse no existe, es un vil invento de quienes en la historia han creído imponerse, pero hasta ellos al crear esta mentira sufren de sus consecuencias. Nadie se salva de sufrir cuando se vive sobre estereotipos. 65. Pensar en estos temas, que tienen que ver con la fealdad y la belleza puesta en la apariencia de las personas, pudiera parecer superficial.
Analizar estos asuntos puede considerarse una contradicción porque es hacerle caso y ponerle atención a algo de lo cual quizá ni siquiera debería de hablarse, a algo que estaría mejor en la nada. De no existir los estereotipos no habría necesidad de reflexionar sobre lo cruel que ha sido que existan, pero como los estereotipos influyen en lo profundo del ser, en su sistema de creencias, en sus pulsiones, en el desarrollo de su vida, en su forma de ver al mundo, no pueden dejarse de analizar. El reconocimiento y después la desmitificación de las mentiras históricas son en sí tal vez buenos pasos hacia la libertad. Prestarle atención a los estereotipos y a lo poderosamente lastimoso que ha sido el lenguaje de su falsedad, de su enjuiciamiento, pareciera sumamente superficial, pero al no analizar estos temas, estas mentiras históricas, el ser corre el riesgo de seguir deslizando su vida sobre verdaderas frivolidades que erráticamente influyen, e incluso en muchos sentidos y en muchos casos pueden llegar a ser determinantes para la existencia, entonces para no vivir, para no edificar la vida en lo superficialmente engañoso, en lo que no tiene soporte y lleva a la desesperación, hay que pensar lo que agobia y enferma. Aunque aparentemente al dedicarle tiempo a estos asuntos puede entenderse como que se cae en su perverso juego, en realidad lo que se está haciendo es tratar de encontrar la paz a partir de la reflexión y la argumentación. La libertad empieza por el reconocimiento de la esclavitud, en este caso la desestereotipación comienza por el reconocimiento de los estereotipos y de sus procesos adyacentes. El camino al silencio, a la verdadera justicia de no tener que hablar sobre estos temas, superfluos, incómodos, implica primero el reconocimiento de esta gran mentira histórica, la impuesta por los estereotipos. Y después esto mismo nos puede llevar a la desaparición de los juicios sobre el aspecto o las apariencias de las personas, entonces un glorioso e inocente silencio podrá permitirle al ser, tanto del hombre como de la mujer, mayor libertad, espontaneidad y desenvolvimiento. El ser después de que los estereotipos hayan sido quemados, olvidados, llevados hacia la nada, gozará de una nueva mirada más limpia e inocente, menos tergiversada. 66. Las ideas de la fealdad y la belleza puesta en la estampa del ser humano, parcialmente subyacen en el inconsciente colectivo milenario. Esta serie de apreciaciones se han moldeado desde que el hombre pisó por primera vez la tierra, de ahí en adelante, la mirada nunca pudo ser completamente inocente, clara, nítida. Con el tiempo y sus vicisitudes, el hombre y la mujer han venido desarrollando en su estructura psíquica, en la zona inconsciente, todas estas formas de ver, cada acontecimiento histórico, cada interpretación surgida, han influido en lo que hoy somos y en cómo es que vemos e interpretamos la realidad. Lo mismo ha pasado en torno a la idea de fealdad que ha sido asociada como hasta ahora, por todo, absolutamente todo lo que ha pasado anteriormente. El ser del hombre y de la mujer no es ingenuo, se ha forjado biológicamente, psicológicamente, artísticamente, históricamente, interpretativamente con el paso de los años, de los miles de años. La mirada de la fealdad toma los ojos de la historia y de lo que en ella ha venido pasando. Sin embargo, hoy con todos los medios de comunicación que existen emitiendo imágenes incansablemente, el proceso de estereotipación, de homogenización interpretativa, ha venido configurándose con mayor velocidad. El lenguaje ha ayudado al ritmo frenético con el que se manipula la mente humana a través de la publicidad, la televisión y todos sus conjuntos. Ver cómo se ve no es casual, lleva en su interior, toda observación, una complejidad que la hace ser del modo en que se desenvuelve, a menudo influencias y creencias falsas son el torrente que alimenta la mirada. 67. Más que subjetiva, la idea de fealdad es falsa. La subjetividad de la fealdad, afirma a la fealdad en el lugar de la interpretación, le da vida en ese espacio, el de las ideas, que ven, que enjuician y que dan una calificación, pero esto parece falso. Si uno se pregunta qué da soporte a esas calificaciones vertidas, uno puede resolverse que no existe algo que le dé sostén, la subjetividad se cae, se desvanece, no logra consolidarse, es muy transitoria y breve. Lo falso no se sostiene a perpetuidad y como nada es quizá verdadero, sobre todo cuando se constituye para dividir y con intención de matar, nada puede asegurarse categóricamente, en el fondo no hay nada, únicamente una lucha de poder, mezquino poder, entre las múltiples e interactuantes subjetividades, todo aquello que se dice respecto de la apariencia del ser parece falso al no tener un referente que le dé cimiento.
Y también en ese intercambio de ideas, a pesar de que nada hay en el fondo, la argumentación guiada por algún impulso de amor, paz y concordia se abre camino buscando alguna especie de trascendencia, que busca desahogar todo que se es, incluidos los deseos más viles humanamente, pero por conductos que no violenten. Parece que así la sociedad va encontrando un mundo más ameno, placentero y seguro. Si se le pregunta a alguien, ¿qué afirma que otro alguien es feo? ¿Por qué dices que es feo? Las posibles respuestas apuntarán siempre hacia algo que no tiene fundamento, una lógica perversa que quiere hacer distinto lo igual, para aprovecharse de ese juicio estableciendo una relación de poder se instala y el cúmulo de razonamientos que resultan vencedores marcan tendencia, así es como la sociedad se margina a sí misma, la subjetividad además va quedando copada homogenizándose, perdiendo libertad, parece entonces que toda subjetividad que intente imponerse es autoritaria y al mismo tiempo puede ser falsa, en el fondo no hay nada, pero sobre esa nada, la libertad y el respeto se van consolidando como valores que promueven una vida llena de paz. Quizá porque el respeto y la libertad tiene argumentos más sólidos que los que tienen los estereotipos. Se puede pensar y entonces las ideas de fealdad y las apreciaciones que se tienen no conforman una subjetividad, no son verdaderas en ese lugar. Sí y no, si son verdaderas por decirse, por creerse verdaderas, por sostener vínculos humanos, por hacer que se viva en función de esas creencias, pero son falsas si les cuestiona sobre su posible fundamento, sobre su veracidad. La subjetividad se derrumba, la nada es lo que queda y sobre ella con razones, argumentos, ideas y amor se puede construir un mundo más justo, menos violento, menos vengativo, menos incierto e inseguro. No es posible decirle a alguien feo, porque esto es de antemano falso, pero tampoco debe decírsele porque es cruel y mentiroso hacerlo. La única belleza en ese sentido es la de la libertad, la de no enjuiciar al respecto, la de dejar que las existencias se miren, se vean, convivan, como mejor les parezca, sin calificativos. El silencio, la ausencia de juicios puede hacer surgir una nueva existencia del ser, más libre, más auténtica. El lenguaje cae a veces, con mucho peso a dar forma a las miradas, a decir cómo se debe ver. Eso desgraciadamente violenta la libertad de apreciar espontáneamente. 68. No se tienen por qué aguantar los insultos derivados de esta clase de pensamientos que creen ver fealdad en la estampa. Tampoco es necesario entrar en esta dinámica frenética de vida llevada de la mano de los estereotipos, el ser puede ser mucho más libre que todas estas falsas ideas que socavan la existencia. Esta mentira ya no aguanta más en este mundo, pronto desaparecerá. La fealdad no existe, no hay matices, intensidades, parámetros que distingan en algunos fealdad y en otros belleza, todos somos iguales, no hay diferencia real. Los estereotipos habrán de borrarse, los estragos que han provocado, el sufrimiento, la miseria que van dejando, ya no puede seguir, vivir sobre esos prototipos, impuestos, dirigidos, es llevar una existencia esclavizada, y necesariamente presa de algo que es, cuando se le pone un poco de luz, falso. Algún día, no habrá tipos de nariz, boca, pelo, color de piel, predilectos, favoritos. Algún día el hombre y la mujer dejarán de agobiarse por la tortura de los estereotipos. Entonces encontrarán algo de libertad y de justicia. La humanidad ya no aguanta más estar prisionera entre paredes ficticias que solo existen en el imaginario, en la ocurrencia. La humanidad algún día dará pasos más allá de esas paredes y se dará cuenta de que el encierro era únicamente un engaño histórico y social producto de su imaginación y de su perversidad. En algún momento la humanidad verá este episodio, de haberse encontrado sumergido en estas mentiras históricas, como un error que fue, que dolió y que no debe regresar. Errores históricos ha habido muchos, a la mujer nunca debió vérsele con inferioridad, la esclavitud y la tortura no debieron nunca existir, los campos de exterminio en ningún momento debieron surgir. Y en este caso de la idea de fealdad se dirá, nunca debió instalarse tan cruel mentira, muchos hombres y mujeres malgastaron sus vidas por hacerle caso a estas trastornadas interpretaciones. En la historia se viven injusticias, errores históricos, que pueden ser desterrados. 69. La subjetividad que ve contemplativamente la belleza, que se conmueve con ella, es maravillosa, los ojos que encuentran en todo algo hermoso, se recrean cuando miran. Esto no daña a nadie, esto no habla de la fealdad,
Esto ni siquiera puede explicarse con discursos, en silencio, los enamorados se contemplan, su mirada se embeleza, el alma es la que ve en ese momento un todo bello, con rasgos que no se interpretan, que se sienten, que vibran más allá de las palabras. Ahí no se habla de lo feo, ni se discrimina, ni se clasifica, ahí un lenguaje poético hace su presencia, sin injusticias, sin tergiversaciones, sin violencia. Esa belleza no hace daño a nadie, y no es por supuesto la fría belleza, superficial, estereotipada, soberbia que se impone desde la falsedad, desde la arrogancia, el ego y todos sus efectos. Parece que la belleza que se compara, que se instituye con fines segregacionistas y de poder, debe irse, y parece que la belleza del alma que en todo ve hermosura, profundidad, asombro, debe quedarse, ya que no tiene fines eminentemente vanidosos, ni lastima a nadie, por el contrario hace fascinante la vida. De cualquier manera, que cada quien decida, la libertad es un valor aún mayor. 70. El poder en las ideas de la fealdad se impone al menos en dos sentidos. Cuando alguien se dice bello por encima de otro, constituye esto una relación de poder. El lenguaje es en este caso utilizado para hacer creer la fealdad y entonces someter. Ese sería el primer sentido de poder que tiene la idea de fealdad. Los que van dominando la historia imponen su fachada, su aspecto, su apariencia como bella y se dan el lujo además de decir quienes son feos. Ese sería el segundo sentido de poder que tiene la idea de fealdad. Por un lado el que se ha dicho bello domina la historia, y por otro el que ha dominado la historia se ha dicho bello. El mundo entero se perjudica con estas relaciones de poder. Nadie tiene el derecho de decir que alguien es feo, ese juicio es de cualquier modo falso, y nadie tiene que soportar algún tipo de humillación por los efectos de esa supuesta idea de fealdad, que es siempre racista, discriminatoria, clasista e ignorante. 71. Y se puede decir, pero siempre han existido estas interpretaciones, las de la fealdad y la belleza, quizás sí, y de lo cual se puede dudar, pero si fuese esto cierto, si siempre han existido, podrían ser aún así, siempre y eternamente falsas. Si en todos los tiempos, en todas las culturas, ha habido tal sagacidad de inventar las mismas mentiras con tal de imponerse, podría creerse que lo natural en el ser es la voluntad de poder, en términos de Nietzsche, y que el artificio que le corresponde en este caso es la interpretación de lo feo, entonces lo feo y lo bello, ridículamente dichos, son instrumentos que sirven a la voluntad de poder y de dominio. Así se conforma el acto político de la epistemología de la fealdad y la belleza. Estos discursos, como puede verse, solo sirven para satisfacer a la voluntad de poder y a ésta no le importa si es con mentiras o mitos, ella quiere expandirse, lograrse, someter, dominar. Al mismo tiempo parece viable pensar que, en todos los casos en los que ha habido tales interpretaciones, un acto político los ha hecho suyos. La naturaleza política y de dominación que se lleva en la sangre de las personas, y está ligada al lenguaje, se ha sofisticado y es una forma, un reflejo mediante el cual, como extensión de lo humano, se deja ver la propia voluntad de poder, manifestándose como acto político, el cirujano como extensión de su pulso, de sus manos y a través de su pericia tiene el bisturí, el hombre y la mujer haciendo uso del lenguaje, y siendo este una continuidad de su más íntima presencia en este mundo, junto a sus bajas pasiones e intenciones de matar, tienen en su haber la idea de lo feo. De la misma forma podría decirse entonces, en todos lados en donde ha existido supuesta fealdad, se ha fundado a partir de una entera subjetividad, nunca real en sí, que ha surgido como ocurrencia y como parte de un acto político, es decir que incluye la necesidad de dominio, propiedad, sometimiento. El ser humano le dice al otro feo o fea, no porque sea verdad, sino porque al decir esto un sometimiento va implícito, y el que supuestamente somete, aunque cree beneficiarse, también se ata a la misma cadena, al mismo prejuicio, el que deja caer la losa se expone a lo mismo. Nadie saca real provecho de estas interpretaciones falsas. Y aunque parece que siempre han existido, de lo cual puede dudarse, no por eso dejan de ser falsas, su subjetividad, su forma tan dependiente del observador, su alta variabilidad e inestabilidad, muestran que no son más que inventos antropológicos, y aunque el consenso respecto de estos estándares hubiese sido unánime y estable, de cualquier modo podría seguir siendo falso. Así que de cualquier manera es probable que lo que consideramos feo, puesto en la estampa,
resulte no serlo en realidad, nuestros ojos pueden ser víctimas de una serie de estereotipos y de actos políticos, que no dejan ver con neutralidad, con inocencia. Quizá la voluntad de poder subyace, quizá ante muchas mentiras más subyace la voluntad de poder. 72. El dispositivo que hace que interpretemos de una forma quizá falsa es tan fuerte que uno puede llegar al pleno y suficiente convencimiento de que la fealdad no existe y de pronto en el plano de lo social, conviviendo en medio de un mundo estereotipado, uno puede volver a engañarse. Pesadas son las creencias falsas, tan adheridas a la cultura se encuentran una serie de mentiras sociales, que aun siendo reconocidas, develadas, se puede caer de nuevo en la trampa, 1000 veces se puede caer en el mismo juego perverso de enredarse entre interpretaciones ocurrentes, así que parece que 1001 veces se tendrá que tomar distancia de nuevo de lo que míticamente y con dosis muy elevadas se nos quiere hacer creer. 73. Algún día el ser humano podrá ver las cosas, podrá observarse a sí mismo y a los demás de una manera distinta, alejada de prejuicios y estereotipos. La mirada cuando logre sacarse de encima tantos condicionamientos podrá asumirse, podrá ver, sin ideas preconcebidas. Algún día, los ojos no serán víctimas de tormentosas interpretaciones, el hombre será un poco libre por no tener su mente atada, encadenada, a formas de ver nocivas, falsas, perniciosas. 74. Todo ser que nace goza, en cuanto a su apariencia física, de entera belleza. Un potencial inmenso vive en cualquier ente que surge, después, desgraciadamente lo social con un cúmulo inmenso de prejuicios falsos y de estereotipos va restando ímpetu en aquellos seres que se dejan absorber. El brillo del potencial va siendo cada vez más tenue, lo heterodoxo se reduce, las expresiones diversas se unifican, la existencia se asfixia, se alinea, se adapta. Las miradas que tenían infinitas posibilidades, van quedando constreñidas, limitadas, del ser se apodera la pena, la cohibición, la tristeza de no poder desenvolverse libremente, por tener encima una serie de prejuicios, un conjunto enorme de estereotipos que sería de este mundo sin estereotipos, sin prejuicios falsos, sin señalamientos, sin clasificaciones. ¿Qué sería de este mundo si no se juzgará la apariencia del ser del hombre y la mujer? 75. La humanidad ha sido hostigada. La publicidad, las interpretaciones del mundo, los hereditarios patrones de conducta, las influencias externas han sido abrumadoras, inhibidoras de alguna expresión distinta que en el ser pueda surgir. En una sociedad que adoctrina, ya se sabe lo que se espera, lo que se va a decir, y se sabe por supuesto la forma que se tendrá de mirar, todos los sentidos, la vista incluida han sido secuestrados, dirigidos. Las células del cuerpo ya saben cómo reaccionar a los estímulos que se les presentan, el aleccionamiento se ha consumado, ahora debe desfragmentarse, dejarse en libertad la existencia, será complejo. Habrá una serie de resistencias incluso biológicas que contravendrán lo reflexionado, que intentarán seguir reproduciendo más de lo mismo, pero es necesario, es fundamental tomar distancia de lo que ha parecido tan obvio, para dejar libre al ser, para permitirle adentrarse en nuevos caminos. 76. Cuando a alguien se le dice, tú no eres feo o fea, no te preocupes, se le dice esto desde el supuesto de que la fealdad existe pero haciendo referencia a que no está puesta en él o ella, es decir, cuando se dice esto se tiene preconcebida la idea de que la fealdad sí existe pero no en él o ella, y eso es justamente lo contrario a lo que se intenta probar con esta investigación, en esta serie de reflexiones. No se pretende decir, tú no estás feo o fea, se intenta más bien decir, nadie es feo o fea, y al no haber nadie feo o fea, la fealdad no existe, es solo una ilusión, una mentira, un derroche de palabras sin sentido, que desgraciadamente afectan a las personas que las creen. No creerlas es necesario, se ha fastidiado mucho la apariencia del ser, se han generado conflictos existenciales. Un conflicto existencial, el de no querer ser lo que se es en torno a la apariencia. Es muy común que se quieran seguir determinados estereotipos, hundiéndose en una inmensa afluencia de interpretaciones que otros han diseñado. Esto lleva a la desesperación, a la depresión, al rechazo de lo que se es, a la miseria de desdeñar lo que se tiene solo porque otros han dicho que es feo. Este asunto, además de invitar a rechazar lo que se tiene, impulsa a buscar ser un yo distinto, queriendo ser eventualmente uno de los que salen en las revistas, en la televisión o en los mensajes publicitarios.
La sociedad entera, sin saber que su vida, su condición, se acidifica, promueve una serie de prototipos o modelos a seguir que subvuelven contra todos, opacando el entero brillo que tiene él. Ser lo que se es sin querer ser otro. No basta entonces con enunciar que nadie es feo, hace falta dar un segundo paso diciendo la fealdad no existe, borrándola por completo de los posibles del hombre, de todos los posibles interpretativos del mundo antropológico. A una niña que es molestada, señalada, en su entorno social, escolar o familiar por ser fea, no basta con decirle, tú no eres fea, no te preocupes. Hace falta además hacerle ver a ella y quizá a la sociedad en general que la fealdad no existe. Al decir la fealdad no existe se dota de una inmunidad total ante cualquier tipo de juicio que pueda surgir en cualquier momento, en torno a la apariencia. Un blindaje se necesita construir con palabras que lleve al abismo, a la nada, al olvido, a la risa, a todo aquel discurso que avale aunque sea indirectamente la existencia de la fealdad. Después probablemente se deba transitar hacia el silencio, hacia un dejar de hablar de esto, para ese entonces esto, de la fealdad y sus conjuntos abrumadores y nocivos, habrá desaparecido. La sociedad habrá alcanzado un gramo más de libertad dentro de la inmensa esclavitud injusta que se vive. Algún buen día no será indispensable ningún tipo de blindaje, ya que no habrá agentes externos que quieran dañar en ese sentido, el del enjuiciamiento por el aspecto, por la apariencia. Ese día se respirará un aire más limpio, bondadoso, solidario. 77. Los sentidos se aferran diciéndose, ¿cómo puede ponerse en duda lo que los ojos ven? Lo que se pone en duda no es justamente la imagen, tal cual es, ni siquiera lo que los ojos ven. Lo que se pone bajo sospecha es la inmensa acumulación de interpretaciones que se asocian a la imagen vista. La imagen ni siquiera, en estricto sentido, tiene palabras. Es entonces la aparición de palabras que intentan enjuiciar la imagen lo que en todo caso se intenta desaparecer, porque son siempre falsas, e invariablemente distorsionan la esencia de la imagen en sí. Todo lo que se diga de la imagen ya no es la imagen, son palabras y en este caso cuando se refieren a la supuesta fealdad son palabras que como cuchillos intentan dañar, violentar, engañando y manipulando con humos inexistentes. Lo que se dice de la estampa del ser del hombre y la mujer, calificativamente, clasificatoriamente, doctrinariamente, termina distorsionando la percepción libre que se puede tener de la propia estampa. Los ojos que con palabras quieren ver se ciegan, la mirada que tiene preconcebidos ciertos estándares, se encuentra atada a la falsedad de los estereotipos. 78. Llega un juicio severo que intenta denostar la apariencia de alguien, que busca menospreciar el aspecto de alguna persona. Se tienen ante esta situación al menos dos posibles salidas, una es la de intentar justificar que eso que se dijo específicamente es falso, por ejemplo si de alguien se dice que es feo, la primera salida sería decir, no lo es, en tanto, existe una segunda opción que sería no la de intentar justificar que eso en específico es falso, sino la de hacer ver que cualquier juicio tanto en lo general como en lo particular respecto de la apariencia es falso, en este caso si de alguien se dice es feo. La salida diría, no existe la fealdad, con esta deconstrucción del mito de la fealdad, se acaban con todos los intentos de denostar o de menospreciar la apariencia de alguna persona. Optando por la segunda salida, no solo se salva de un modo específico un problema que es sistémico, sino que se salvan todas las calumnias que puedan existir o surgir en contra de quien sea. Optando por la segunda salida se desdibujan por completo los intentos por socavar cualquier existencia. De esta forma, las palabras que en algún momento tuvieron el sentido y el propósito de hundir al ser en una desesperación inconmensurable ya no tienen más efectos, ya no hay sociedad alguna que pueda creer esas nefastas mentiras. Seguirle el juego a los estereotipos es alimentar estas falsas historias, estos falsos relatos que con afanes de poder y de dominio se extienden sobre el colectivo, ampliándose en una subjetividad hecha a base de mentiras para clasificar a una sociedad en la que todos sus miembros son iguales y en la que cada quien puede tener sus peculiaridades mismas que no hacen a sus miembros de ningún modo distintos entre sí, ni superiores ni inferiores, ni más bellos ni más feos. La totalidad de lo antropológico en el fondo, quitando todo polvo y paja, es la misma, enteramente bella, sin rangos, sin escalas, sin parámetros, sin intensidades, sin palabras. También se puede decir que no solamente tiene fines prácticos, la caída de los estereotipos, sino que existencialmente y en búsqueda de las mentiras históricas que socavan la existencia del ser, hay un propósito mayor,
que tiene que ver con la libertad, una libertad que no puede ser nombrada porque las palabras no alcanzan para describirla, pero que necesita quitar o desdecir lo ya sentenciado, para que puedan surgir diversas expresiones de vida, distintas a las ancladas a los propios estereotipos. No es pragmático el fin último, ni utilitario, ni tampoco específico, parece más bien emancipador de un sistema que carcome, que roe la existencia utilizando las mentiras para entristecer, deprimir y desesperar a las personas. 79. La dinámica de ver lo aparente, de juzgarlo, de hacerlo un estilo de vida propio y colectivo, se encuentra en todo el mundo por igual diseminada, es un asunto global. Los complejos por ser distinto, los falsos y arrogantes engreimientos de quienes se creen superiores, toda esta forma de llevar a cabo la existencia sobre canales de hundimiento, se encuentra extendida por toda la tierra. La prisión más grande, el angustiadero más hostil, vive en la mente estereotipada de cada uno de nosotros. Los señalamientos no cesan, la tormenta recorre los rincones supuestamente más desarrollados así como también inquieta las zonas, los lugares más desprotegidos materialmente. Al mundo entero le llega el ácido de los estereotipos. La desfragmentación de estas ideas falsas que azotan la existencia no será, por supuesto, fácil, pero de algún modo las mentiras históricas que socavan, que hunden la vida, que la menosprecian, que la insertan en dinámicas ridículas, superfluas y engañosas, deberán ir desapareciendo. El diálogo sobre estos temas parece fundamental para reanimar las almas que algún día se creyeron de todo este cuento, todas estas historias de terror, todas estas pesadillas. De ningún modo se dice el gusto debe desaparecer, la figura no debe deleitar, por el contrario se dice más bien que todos estos menesteres pueden quedar en libertad, sin la sujeción de una serie de estereotipos que los encuadran, delimitan y someten. La mirada fresca de un ciudadano no necesita de ideas preconcebidas, estereotipadas. Todo es bello, la fealdad es un invento para discriminar, dominar, someter, engañar, atormentar, hundir, aturdir, enloquecer y finalmente para privar a la vida de su gran magnificencia. La supremacía de raza es un triste y mentiroso discurso que se ha instalado en el colectivo social, nada le da sustento o justificación, pero sigue provocando estragos, su desvanecimiento no tarda. El mundo se está dando cuenta de que todos somos enteramente iguales. Somos distintos en cuanto a formas, tamaños y colores, pero iguales porque sobre lo aparente nadie sabe en realidad y con certeza si alguna forma, color o tamaño es mejor que otro. Esos insensatos juicios de valor, sobre lo que representa el aspecto, son los que de ningún modo tienen argumentos suficientes que les permitan seguir discriminando. Todo aspecto, toda forma, tamaño o color son completamente bellos. En ese sentido nadie puede decirse poseedor de una belleza que esté por encima de otra, ni tampoco nadie puede señalar a otro como feo por su apariencia física, nadie puede tener tal autoridad como para hacer ese tipo de señalamientos. Los ojos deben quedar libres de discursos tendenciosos, discriminatorios, fanáticos y segregacionistas. 80. Nadie puede decirse más bello que otro, ningún ser puede señalar a otro como feo, ni siquiera puede nadie de sí mismo decir que es más feo que alguien. Estos decires son falsos, manipuladores, engañosos. La dinámica de vida, la historia de la propaganda del poder discursivo que transmite e inunda nuestras mentes nos hace hablar o decir cosas que son absurdas, creídas por la mayoría pero absurdas de cualquier manera. 81. El debilitamiento de un ser viene de afuera, el potencial inmenso, la fuerza vital, merman, se achican, se desvalorizan con los efectos de discursos y señalamientos venidos de afuera, se escandaliza afuera, se hacen juicios afuera y se va muriendo adentro. Algunos pueblos, algunas personas van creyéndose inferiores, van disminuyendo su energía, acomplejando su existencia por los decires sociales. Ya no tarda en llegar el momento en que el error histórico de discriminar, segregar, estereotipar se corrija, poco falta para que entendamos que todos somos iguales. Ninguna persona, ningún enfermo, ninguna persona de bajos recursos debe recibir tratos distintos, discriminatorios, mucho menos creerse menos por su condición o circunstancia. La belleza de una existencia libre se aproxima. Los mitos caen porque nada logra mantenerlos en pie.
Y de afuera vienen los golpes, pero la inmunidad interna puede simplemente reírse de ellos o no prestarles atención. Un afuera no existe sin que sea acreditado por una interioridad y al final una interioridad es siempre más radiante que cualquier agente externo que intente invadir su espacio de paz.